Bueno, buenas tardes, Euder. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro de hoy. Vamos a hablar de lo que es la didáctica en el área de la filosofía. Vamos a hacer primero un breve diagnóstico a partir de la experiencia que yo he tenido de cómo es el área de filosofía, principalmente en el tema de los estudiantes, es decir, cómo lo asumen los chicos, cuál es la situación. Y luego, más o menos, teniendo en cuenta muchos planes de trabajo y de las instituciones educativas donde he podido trabajar, pues determinar cuáles son los principales temas para comenzar a trabajar en el grado 10º. Entonces, sin más preámbulos, pues comencemos aquí, ¿cierto? Con el tema que nos corresponde, que es la didáctica de la filosofía, específicamente eh, en este encuentro de hoy, ¿verdad? Lo primero que hay que decir es que los alumnos que pasan generalmente del 9º grado al 10º presentan muchas dificultades en varias áreas. Uno, en el manejo del vocabulario filosófico. Dos, traen dificultades en la competencia de comprensión lectora. eh, Traen dificultades para abordar temas que tienen que ver con el estudio y el análisis del pensamiento filosófico. Esto es muy generalizado. Generalmente los estudiantes, como te decía, tienen o presentan algunas dificultades que tienen que ver directamente eh, con el tema de la interpretación de texto, ¿verdad? Entonces esto hace que sea un poco difícil y que sea un poco complicado. Sin embargo, hay una cosa o hay una fortaleza que yo he notado, y es que muestran mucho interés por el conocimiento de la historia y por saber quiénes son esos antiguos pensadores. Entonces, teniendo en cuenta este breve diagnóstico del área, pues podemos emplear u organizar un plan de trabajo para los chicos que llegan a 10º, que vienen del grado 9º, y que podamos fortalecer primero pues estas competencias que requieren, hacer la clase sumamente agradable y amena, y al mismo tiempo pues que los estudiantes aprendan y logren, pues, digamos que apropiarse del conocimiento, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos entonces para el periodo 1, más o menos como las temáticas que yo considero que son importantes. Yo lo dividí en 4 grandes temáticas, generalmente por periodo, ¿verdad? En la columna que vemos, la columna de los temas, hay una columna de actividades, una columna de lecturas y una columna de cineforo. Ya voy a explicar el tema del cineforo porque me parece muy importante, muy interesante y al mismo tiempo muy ameno, ¿cierto? Entonces, lo primero o el primer encuentro que el estudiante, la primera pregunta con la cual el estudiante se encuentra es: ¿qué es eso de filosofía? Esta pregunta la sugiere un texto de Martin Heidegger. Es un texto buenísimo, no lo incluí en las lecturas porque es un texto pesado para los estudiantes de grado 10º. Este es un texto más para los profesores, ¿cierto? Pero se encuentra fácil en la web. ¿Qué es eso de filosofía? Es un texto que va a permitir entrar al tema de la filosofía, pero el estudiante quiere saber qué es eso de la filosofía. Los estudiantes que llegan al grado 10º tienen alguna noción, alguna idea. Por eso, la actividad que se propone es, bueno, vamos a preguntar, vamos a sondear, vamos a buscar a través de una mesa redonda, por ejemplo, ¿qué entiende el estudiante por filosofía, cierto? ¿Por qué hablamos de filosofía? ¿Cuándo hablamos de filosofía? Yo creo que son preguntas muy importantes que el estudiante se debe hacer, ¿no? Y que nosotros debemos hacerle al estudiante, ¿verdad? Y vamos a descubrir probablemente con algún asombro de que muchos de ellos van a tener coincidencias, acercamientos interesantes o intuiciones respecto al tema. Te he dejado en el enlace un texto corto de Julián María que se llama Modos de Pensar, que puede comenzar a inducir al tema, ¿no? Es decir, que nos va metiendo poco a poco en el tema, ¿cierto? ¿Qué es eso de la filosofía? Entonces, este pues sería el primer tema, sería el sondeo, la opinión. Ya junto con los estudiantes se puede construir un concepto que ellos consignarían en su diario o que ellos expresarían ya de manera personal. El segundo gran eje temático es
un tema que me parece a mí muy importante, muy interesante, es el salto del mito al logos. Generalmente no viene mucho en los planes de filosofía, paradójicamente no viene. Y propongo como una actividad talleres sobre mitos modernos. A ver, ¿en qué consiste esto de los talleres de los mitos modernos? Resulta que hay una tendencia, y lo vas a encontrar en el texto que te acabo de enviar, que habla de ese paso del mito al logos como un texto eurocéntrico, ¿no? Por eso es interesante que lo leas y lo estudies, porque sé que te va a ayudar a dar muchas luces. Es cierto que todos damos ese salto del mito al logos, es decir, todos pasamos de explicaciones mitológicas, supersticiosas o religiosas a explicaciones racionales. Ese es el salto del mito al logos. Es como si la humanidad o el filósofo pasara de la infancia a la adolescencia, ¿no? Se da ese paso de ese pensamiento muchas veces mágico y mítico hacia pensamientos racionales. Ahora, ¿dónde encontramos este salto del mito al logos? Lo vamos a encontrar de muchas maneras y lo seguimos encontrando. Por ejemplo, el primero del que podíamos hacer el taller es ¿en qué momento se da este paso que suele ser un poco traumático? Yo pongo un ejemplo y hacía un taller con los estudiantes al respecto, y es cuando los niños descubren que el niño Dios no es el que trae los regalos, sino que son los papás quienes compran los regalos. Entonces ahí estamos hablando de un salto del mito al logos. Es decir, ¿cómo explicamos el regalo? Pues porque el niño Dios lo trajo, pero ahora ya no lo explicamos de esa manera, sino que lo explicamos de otra forma, y es que son los padres quienes trabajan y a partir del trabajo pues ahorran y le compran el regalo al niño, ¿cierto? Entonces a mí me parece que es muy, muy interesante. Te sugería una película, es el show de Truman, de 1998. Es una película con este actor comediante interesantísimo que es Jim Carrey, en el cual Jim Carrey vive en un set de grabación. Su vida es un show que se transmite por la televisión hasta que él va descubriendo poco a poco cómo muchas cosas de su vida están determinadas y él va saliendo. Un poco la explicación del mito de la caverna aquí es muy interesante, pero yo creo que sería un tema muy delicioso que lo podrías elaborar en 2 semanas, o 3 semanas incluso, donde los estudiantes pueden hacer una investigación de los mitos, por ejemplo, los mitos de la adolescencia, ¿no? Uno de los mitos comunes en la adolescencia es que la masturbación el acné tiene que ver con la masturbación, por ejemplo, o, o una cantidad de explicaciones frente a una cantidad de cosas que se dan, ¿cierto? En la vida religiosa, ¿cómo se encuentran esos mitos, por ejemplo, y cómo se dan esas explicaciones a cuestiones racionales, por ejemplo? O sea, digamos que es un eje temático que da mucho de qué hablar. El otro tema que te sugiero es por qué la filosofía aparece en Grecia y no en otro lugar. Es decir, cuáles son las condiciones que tiene Grecia para que aparezca la filosofía. Entonces, allí podemos hablar prácticamente de tres elementos muy importantes. Un elemento es la religión griega. La religión griega, por ejemplo, desde luego vos podés profundizar mucho más, el profesor puede profundizar mucho más, pero el tema de la religión griega tiene que ver en el desarrollo del pensamiento, porque primero los dioses griegos eran dioses que se permitían cuestionar, ¿no? Segundo, la religión griega no tenía libros sagrados, y al no tener libros sagrados, pues no tienen, digamos, que los esquemas morales o las restricciones del pensamiento, o las restricciones que tienen, por ejemplo, las religiones que tienen libros sagrados. Pienses en el Corán, ¿cierto? ¿Cuál es la confesión del Corán? Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. O sea, eso es una verdad. ¿Dónde está la verdad o dónde encontramos la verdad? Solamente en el Corán. En el Corán, Alá reveló todo lo que realmente es importante. Entonces, hay una limitación del pensamiento en muchos aspectos religiosos, en muchos aspectos morales, en muchos aspectos filosóficos, ¿cierto? Entonces, eso es un aspecto, la religión griega. Otro aspecto, la polis griega, la ciudad-estado griego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la polis tiene unas condiciones de participación que permiten que los hombres libres desarrollen la filosofía, por ejemplo. Y otro elemento que podrías incluir aquí
en esto, por qué la filosofía se da en Grecia y no en otro lado, aparte de la posición geográfica que implicaba el contacto con otras culturas, pues tiene que ver con ese deseo expansionista del pensamiento muy propio del mundo griego y que se concretiza con el helenismo o el movimiento helénico que se desarrolla con Alejandro Magno. Entonces aquí tenemos varios elementos para poder trabajar en este primer periodo y finalmente entramos a los chicos ya en aguas mucho más profundas que vienen con el estudio de los presocráticos. ¿Por qué los presocráticos? Porque los presocráticos fueron, como lo dice Aristóteles en la metafísica, los primeros que teologizaron, los primeros que filosofaron, los primeros que se preguntaron sobre cuál es o están constituidas las cosas. Te propongo para un texto que se llama Historia de la Filosofía de Julián María. Es un texto gordo que te va a servir para todo el desarrollo de la historia de la filosofía, y un cineforo con una película moderna de hace 3 años que se llama After the Dark. Es una película que se desarrolla en Tailandia. Es un grupo de estudiantes que comienzan a tener una especie de filosofía y luego lo que hacen es, digamos que por así decirlo, virtualizar un posible atentado o un posible accidente nuclear. Y a partir de allí, unas premisas para pensar la realidad, cómo sería la realidad. Bueno, esto sería, por ejemplo, para el primer periodo. No sé si hasta el momento tienes alguna pregunta o pasaríamos directamente al segundo periodo. Bueno, Ah, profe, sí, atendiendo a lo que usted me está orientando, pues usted lo hizo más extendido por periodos, ¿no? Pero, o sea, según lo que veo, pues eso se puede orientar en cuanto a lo que nos están pidiendo las orientaciones de la práctica, que son, o sea, según lo que yo pude hablar con el profesor nacional, sí, que puso a planear de nuevo otras cosas, que por eso le pedí a usted la orientación, porque lo primero usted sabe que yo había planeado en cuanto al entorno de allá de la escuela sí, San Pablo. Luego en el entorno de la normal, ¿sí se acuerda? sí, Que efectivamente. Jorge, exacto, fue y todo. Pero ahora usted sabe, con todo este proceso, entonces él me pidió, pues me dio luz y me dijo que me comunicara con el profesor, que al comienzo se hizo posible, ya no me ha vuelto a comunicar con el profe Richard, para ayudarle a él en la preparación de unos talleres. Perfecto. Y si esa pudiese ser un poco lo Bueno, de la práctica. tú podrías incluir estos temas que estamos hablando, ¿cierto? Exacto, Es sí. decir, sobre todo aquí abordaríamos, en esto que te digo, abordaríamos un primer periodo, ¿no? Yo lo organicé por periodos porque aquí, pues, es decir, con estos elementos que si quieres te envío las diapositivas también Claro, profe, eso le iba a pedir, para por que tengas favor. los acceso a los enlaces. Desde luego, puedes hacerlo, ¿verdad? Yo pongo unas lecturas, algunas son para el profesor, pero generalmente las podemos hacer con los estudiantes. Por ejemplo, bueno, en este segundo periodo, esta lectura de Aristóteles, yo acostumbraba a hacer una lectura dirigida con los chicos, es decir, cada uno de los estudiantes tenía el documento y lo leíamos entre todos. Esa lectura de Aristóteles te da por lo menos para 3 clases, probablemente más, porque hay que detenerse, hay que explicar, hay que explicar algunos conceptos, poner algunos ejemplos, y de esa manera vas introduciendo al estudiante a la lectura, porque el estudiante lee si lo acompañan, ¿me entiendes? Pero si es solamente el profesor el que pone la lectura entonces digamos que este ejercicio de las lecturas te va a permitir que el estudiante poco a poco vaya teniendo contacto con
la literatura. Hay un libro que yo sugiero aquí, El mundo de Sofía, que es muy conocido. Es un libro pesado, es un libro gordo, es un libro como para trabajar un semestre, ¿no? Es decir, para trabajarlo en 2 periodos o incluso para trabajarlo en todo el año, dependiendo de cómo el profesor quiera trabajarlo. Si puede, se puede hacer lecturas en clase, pero es un libro que ayuda muchísimo y yo creo que vale la pena, pero también está la película. Entonces, lo que yo te propongo es unos temas centrales con unas actividades posibles, con unas lecturas y con un cineforo. Entonces, bueno, en este segundo periodo ya la unidad cambia porque ya el tema de reflexión ya no va a ser la naturaleza como en el mundo griego, ni va a ser por qué surge la filosofía, sino que por el contrario va a ser el hombre, ¿cierto? El hombre que se pregunta, el hombre que se cuestiona, el hombre que es motivo de estudio de algunos filósofos, por ejemplo, como Sócrates, ¿verdad? Entonces en Sócrates encontramos, te proponía un taller, por ejemplo, aquí, y es un taller sobre Sócrates y Jesús, un paralelo. Sócrates y Jesús tienen grandes coincidencias, tremendamente grandes coincidencias, a veces hasta preocupantes coincidencias. ¿Por qué? Porque presentan cosas muy similares. Por ejemplo, Sócrates nunca escribió nada, igual que Jesús nunca escribió nada. ¿Quiénes escribieron? Los discípulos de Sócrates. ¿Quiénes escribieron? Los discípulos de Jesús. Los evangelios, por ejemplo, ¿cierto? Sócrates viene a mostrar una verdad, a revelar la verdad. Jesús dice que él es la verdad del Padre, por ejemplo. Sócrates muere acusado injustamente y bebe la cicuta, es decir, se sacrifica. Jesús es acusado injustamente y muere sacrificado, ¿cierto? ¿Quiénes siguen con el mensaje de Sócrates? Los discípulos. ¿Quiénes siguen con el mensaje de Jesús? Sus discípulos también. Entonces yo creo que es un punto de conexión de dos realidades que aparecen en dos puntos distintos de la geografía, y que valdría la pena, con una diferencia de unos 500 años, pero valdría la pena ponerlos, digamos que en diálogo, ¿cierto? Vuelvo a recomendar el libro Historia de la Filosofía de Julián Marías, que también te lo puedo enviar ahora en un correo, en un PDF. Es un PDF pesado, así que te lo puedo compartir por Google Drive. Bueno, el segundo, Platón. Platón es otro de los grandes mentes de la filosofía. Nos alcanzaría toda la vida para estudiar a Platón y no alcanzaríamos, creo. Eh, de Platón es importante tres cosas. Uno, el mundo que propone Platón, es decir, cómo está dividido el mundo. Dos, la política, que es el tema central de Platón. Y tres, una antropología, es decir, cuál es la visión de hombre, ¿cierto? Allí entraría perfectamente el libro El mundo de Sofía, y recomiendo La habitación. Es una película del 2015. Es de una niña que su madre o su abuela la ha encerrado toda la vida en un cuarto, como es como una alegoría al mito de la caverna, y esta niña entonces comienza a explicar y a buscar la realidad, porque ella piensa que la única realidad que hay es la habitación, pero luego comienza a descubrir que hay realidades que están mucho más allá de su habitación. Entonces también es muy recomendada. Vale la pena que lo mires, y si puedes verla por allí. Con esta película puedes hacer un cineforo muy interesante con los estudiantes, se puede organizar. Aristóteles, que es el centro, la cumbre, autor lo vas a estudiar a partir de un documento. Ahí lo encuentras en el enlace, que lo puedes trabajar con una lectura dirigida, académica dirigida con tus estudiantes, es decir, una lectura que se hace entre todos. Y por último, que sería, terminando el segundo periodo, el tema de las escuelas helénicas. El principal problema, preocupación de las escuelas helénicas es la felicidad, ¿no? Y hay una película que también la recomiendo allí. No puse texto porque lo vas a encontrar en el texto de Historia de la Filosofía, pues todo lo que son todas las corrientes helénicas, ¿cierto? El epicureísmo, el estoicismo, el gnosticismo, el agnosticismo, perdón, el escepticismo, etcétera. Y hay una película que les recomiendo. Se puede trabajar desde muchos ángulos. Se puede incluso trabajar varias veces. La película en la traducción latina se conoce como Intensamente, en inglés es Inside Out, y en España
en Europa, en España se conoce como De Revés. Es la historia de una niña que se llama Riley, que viaja de Minnesota a California y comienza a descubrir que era feliz, aunque melancólicamente, en Minnesota, y se da cuenta de cómo sus emociones en su cabeza dirigen las decisiones que toma, ¿cierto? Esta es una película de Pixar y Walt Disney que lo que hace es demostrar que en verdad el tema del libre albedrío no es tanto filosófico, sino que muchas de nuestras decisiones están o son movidas por las pasiones, por los sentimientos, por las emociones que llevamos dentro. Entonces, una película que en todo el tiempo está alegría buscando que Riley sea feliz y tratando de luchar en contra de la tristeza, cuando descubre que muchas veces se puede ser feliz, como lo dice Margaret Yourcenar, con lágrimas en los ojos, ¿no? Es decir, se puede ser feliz incluso y ser triste o melancólico al mismo tiempo. Es una película que vale la pena, además es de dibujos animados, está muy bien hecha, tiene unos fundamentos científicos increíbles y está muy fortalecida y consolidada, y me parece que se puede hacer un buen videoforo como al respecto de esto. Sería una actividad genial que podías construir con este material, ¿cierto? Bien, también hice, eh, pues digamos que una especificación del tercer periodo. En el tercer periodo es interesante que los chicos pasen a descubrir lo que es el mundo medieval. En el mundo medieval, primero es un mundo, me parece a mí, fascinante históricamente hablando, y en un primer momento, que es esa introducción a la Edad Media, que es ese gran eje temático, pues se puede introducir a partir de un conversatorio con los chicos, ¿cierto? ¿Qué fue la Edad Media? ¿Cuándo comienza la Edad Media? Porque hay muchas teorías de cuándo comienza la Edad Media, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver la Edad Media con el cristianismo? De hecho, yo abajo pongo un tema que es cristianismo y verdad, ¿no? Porque la Edad Media primero la Edad Media es solamente europea, nosotros no tuvimos Edad Media en el tiempo en que Europa estaba en la Edad Media, nosotros estábamos en América, estaba floreciente el imperio Inca y estaban construyendo Tenochtitlán en México, por ejemplo, y teníamos los aztecas y los mayas en esas guerras, y en África habían otro tipo de imperios también, el imperio del Chaka Zulú, por ejemplo, en Europa, en Asia, en el Asia lejano, pues estaban los mongoles consolidándose. Es decir, en la Edad Media es solamente un concepto europeo. Y es un concepto europeo arropado de oscurantismo, que no es tan oscura porque la Edad Media tiene cosas muy fascinantes que se pueden explorar, ¿verdad? Recomiendo, como para hablar de esa exploración de la Edad Media, sobre todo en Alejandría, una película buenísima con una muy buena fotografía, se llama Ágora. Ágora es la historia de Hipatia, la primera filósofa que conocemos como en la historia, y que hizo grandes aportes y que finalmente fue asesinada por una horda de cristianos fanáticos que la destrozaron y que dice que incluso la picaron con conchas de mar, ¿cierto? Atizados uno de los obispos de esa época de Alejandría, no recuerdo si era San Basilio, bueno, uno de esos, no, San Basilio no era, no recuerdo bien cuál es el obispo, eh, pero vale la pena esa exploración de ese tema y esa introducción. Puede ser un gancho muy especial. La Edad Media está llena de mitos, está llena de leyendas. Por ejemplo, una podría ser una exploración de las leyendas medievales. Hay un texto, no lo puse aquí, pero lo puedes anotar, se llama Leyendas Medievales de Hermann Hesse. Hermann con doble N al final y se escribe Hesse, Hesse, Hermann Hesse. Vale la pena revisarlo y se puede hacer algunos talleres o algunas actividades con el tema de las leyendas medievales, ¿cierto? El otro eje temático es San Agustín. También te dejo un enlace de una lectura sobre San Agustín. San Agustín, pues, digamos que es el comienzo filosófico cristiano de la Edad Media. Es el primer escritor medieval que hace una especie de análisis
muy interesante de lo que es la vida interior. Es el primero en escribir un libro autobiográfico. Y en eso consiste, digamos que la mayor innovación de San Agustín. San Agustín es el primero en escribir biográficamente. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace hablando en un libro que se llama Las Confesiones a partir de sí, que es un libro, yo no lo recomiendo mucho leer con los chicos porque me parece que es pesado, pero vale la pena que el profesor lo conozca, ¿cierto? Las Confesiones es un libro muy íntimo donde San Agustín habla de todo lo que siente y de todo lo que vive y de todo lo que ha experimentado, y es una especie de diario personal muy interesante, bueno, que te podría incluso servir en tu proceso de lo que es el diario filosófico, ¿no? Eh, eh, y te podría llegar a apoyar, ¿no? San Agustín de Hipona. Ahí te dejo el enlace. Y hay una película que la encuentras en YouTube de 3 horas 16 minutos sobre la vida de San Agustín, con la que se puede también hacer otro cineforo. Ahí te recomiendo 3 grandes películas. Seguimos con el más grande y monstruoso de todos los, monstruoso en el buen sentido de la palabra, monstruoso de lo grande, ¿no? El gigante de la Edad Media, la suma es, digamos que el culmen de todo, que es Santo Tomás de Aquino. Pero principalmente el aporte de Tomás de Aquino, y que tiene que ver con el desarrollo de una disciplina, es el desarrollo de la metafísica, porque la metafísica va a ser la base de la teología y va a ser la base de la ética, ¿no? Entonces es importante. Te dejo también allí un libro corto, eh, que vale la pena que lo tengas, se llama Idea de Metafísica. En este enlace lo puedes descargar. Lo tiene la Biblioteca Virtual Cervantes, y es un libro corto. Lo escribió Julián Marías, que es el filósofo al que yo me he dedicado como a estudiar y a conocer. Y es un libro cortito, pero es sumamente delicioso, que creo que para los chicos les permitiría tener una visión, y al profesor desde luego, de lo que es la metafísica, ¿no? Y una visión mucho más amplia, que se salga un poquitico de esos esquemas tan aristotélicos, y que se profundice, digamos que, en esta área, ¿no? Y finalmente pongo este tema que me parece muy interesante: cristianismo y verdad. La Edad Media es profundamente cristiana, y esa búsqueda entre la verdad y la fe, entre la razón y la fe, ¿verdad? Se da un desarrollo muy interesante, cuyo máxima expresión es Tomás de Aquino, o máximo balance o equilibrio, ¿no? De la búsqueda de la fe y la razón es Tomás de Aquino, y en el cual se podría, pues, como te decía, profundizar y tener en cuenta allí. Te recomiendo, bueno, el libro, pero el libro es muy pesado para los chicos. Es un libro, un clásico de la literatura del último tiempo, del último siglo, del siglo XX, que se llama En nombre de la rosa, de Humberto Eco, pero también tiene película, y la película es de 1986. En esa película, ¿qué temas se pueden manejar? Bueno, uno, el tema del cristianismo, la vida monacal, el concepto de mujer, el concepto de lo que es la caída y la redención, por ejemplo. Pero sobre todo hay un elemento muy interesante, y es la investigación. Brevemente, el libro cuenta la historia de William de Baskerville. William de Baskerville, o Guillermo de Baskerville, es un monje que tiene un discípulo, un estudiante que se llama Axon de Mel, y lo invitan a él a que haga una investigación en una abadía, porque en esa abadía se están muriendo los monjes. Algunos creen que es obra del diablo. Él tiene que llegar a mostrar cuál en verdad es la auténtica razón de la muerte de estos monjes. Y es un libro fascinante, está hecho teniendo en cuenta la liturgia de las obras de los monjes. Esa es la estructura, pero la película se encuentra, y vale la pena que se haga un cineforo. En esto, a mí me gusta el cine o el cineforo por varias razones. Primero, porque el cine es una forma de entrar en contacto con la realidad, ¿no? Es decir, es a través del cine como nosotros podemos llegar a una antropología cinematográfica. Dos, el cine permite recrear los ambientes de la época.
cómo era la época, cómo eran las costumbres medievales, cómo era la vida en el monasterio, por ejemplo, la vida monacal, cómo se contemplaba, cuáles eran los miedos, los temores de una sociedad profundamente creyente que le tenía miedo al diablo o a la risa, o que creía, por ejemplo, en el fin de los tiempos, ¿no? Que eran milenaristas y que creían que después de 1000 años iba a venir el anticristo y se iba a acabar este cuento. Entonces vale la pena que se puede hacer un taller donde el estudiante puede tener una visión sumamente profunda y clara de lo que fue la Edad Media como instalación histórica y filosófica. Y por último, tenemos el cuarto periodo. Debo decir que es uno de los periodos necesarios, aunque difíciles, en el sentido de la temática. Aquí he descubierto, y desde mi experiencia, que uno de los temas más complicados, tanto para el profesor como para los estudiantes, es el tema de la lógica. Pues la lógica en Aristóteles era la primera clase que recibían los estudiantes, era la propedéutica del pensamiento, porque la lógica permitía establecer las bases mentales o cognitivas para recibir el conocimiento, ¿verdad? Esa era como la función. Sin embargo, yo lo incluyo aquí para que el estudiante ya haya tenido una especie de contacto de madurez durante todo el año con la experiencia filosófica y pueda, digamos que entenderlo. Aquí entra el tema de las tablas de la verdad, que eso siempre nos lo enseñaron muy mal en el bachillerato, pero que aquí pues, se puede, digamos que desarrollar o se puede tener a partir de un ejercicio de cómo construir las tablas de la verdad. Hay cantidades, por ejemplo, de videos en YouTube que permiten el desarrollo de esto, ¿cierto? Ahora, lo cierto es que las bases de la lógica van a ser muy importantes para la ciencia. Entonces, pero ya voy a hablar de eso. Entonces, propongo para terminar como la parte histórica, el Renacimiento. Entonces, lo que hicimos fue, en el primer periodo abordamos la antigüedad, en el segundo periodo abordamos la Edad Media, y aquí ya en este terminando, estamos abordando ese paso que se va a dar de la Edad Media a la modernidad. Ese puente entre la Edad Media, ¿media entre qué? Entre una antigüedad y una modernidad, ese puente es el Renacimiento. Y entonces allí podíamos tener un taller, una actividad de investigación sobre los grandes inventos del Renacimiento. Por ejemplo, en el Renacimiento aparece, por ejemplo, la anatomía de los estudios anatómicos. En el Renacimiento aparecen las máquinas de guerra, por ejemplo. En el Renacimiento se dan los grandes descubrimientos, como el descubrimiento de América, por ejemplo. En el Renacimiento hay descubrimientos y técnicas en la pintura, como el esfumato. Es decir, el Renacimiento es una eclosión de muchas cosas. Hay una eclosión, por ejemplo, de la moda. La moda es, aunque ya estaba antes del Renacimiento, coge mucho auge en el Renacimiento. Es decir, el Renacimiento es un punto donde se descubre el retrato, por ejemplo. Antes no se hacían los retratos, pero a partir del Renacimiento se hacen los retratos. Los estudiantes pueden hacer investigaciones sobre la moda, sobre la pintura, sobre el retrato, sobre la ciencia, sobre la anatomía. Hay un libro, no olvidé ponerlo aquí, lo acabo de recordar en este momento. Es una novela histórica, es una novela de ficción histórica, se llama El anatomista, de Federico Andajasi. El anatomista cuenta la historia de Mateo Reginaldus Columbus o Colón, haciendo una alegoría al descubrimiento de Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón descubre el paraíso, ¿no? La América. Cristóbal Colón descubre, digamos que este paraíso en la tierra, ¿no? Que era como la figura que es como lo vieron los españoles América, ¿no? Un paraíso exótico, lleno del jardín de las delicias, ¿cierto? Pues Mateo Reginaldos Colón descubre otro paraíso, ¿no? Oculto entre el cuerpo de la mujer, y es el descubrimiento del clítoris. Entonces es una novela erótica, es una novela histórica que tiene elementos que pasaron en la vida real, pero tiene grandes elementos de la filosofía que vale la pena que los estudiantes lo leyeran. Yo recuerdo que lo ponía a leer a los pelados de 11, a los chicos de 11, y tuvo muy buena recepción, tanto por estudiantes como por todos, ¿cierto?
Luego tomo unos temas que son propios de la lógica, lo que es la idea y el concepto. Te dejo el enlace allí justamente de, pues, de dónde se puede tener como la información sobre la idea, el concepto. El tema de los predicables, que tiene que ver con las tablas de la verdad. Y otro cineforo con la película, creo que esta es protagonizada por Leonardo DiCaprio, que es El Origen, ¿no? Es un hombre que viaja a través de los sueños y va encontrando cosas, ¿no? Es decir, hay todo una estructura de la lógica interna que vale la pena descubrir y conocer. Es una buena película, un poco complicada, pero vale la pena, pues, organizar un cineforo con ella, por ejemplo. Tenemos el tema del juicio y la preposición, entonces, donde podemos explicar los contenidos, que es un juicio, ¿no? Que es un juicio, es un concepto que yo emito sobre algo, por ejemplo, ¿cierto? Y por último, el tema del silogismo, que es uno de los temas más interesantes que hay, es decir, el analizar silogismo. Vamos a coger a buscar silogismos, puedes conseguir muchos silogismos en internet y luego elaborar, bueno, vamos a descubrir cuál silogismo es falso, ¿no? Eh, eh, Como por ejemplo el que ha salido, es un silogismo para el tema de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, el alcohol eh, es bueno para la salud, porque el alcohol mata los gérmenes en la pandemia. Luego luego el alcohol debe estar en la canasta familiar, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una manera de justificar, pero es un silogismo falso, porque el alcohol no es bueno para la salud, no en el sentido del consumo, ¿no? Pero bueno, eso lo puedes. Y te recomiendo, para hablar de esto de la lógica, una película muy interesante, se llama El Código Enigma, que fue la manera, el aparato que se inventan los británicos, eh, que permitió descubrir en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, descifrar los mensajes que venían codificados de los alemanes a partir de una máquina que responde a una estructura de la lógica. Entonces creo que con esto pues tendríamos, digamos, que un primer año, un primer décimo, donde se abarcan los temas y los contenidos mucho más importantes de la filosofía, y desde luego tendríamos pues una cantidad de actividades y un buen cineforo con, digamos, que con una amplitud de conceptos y de ideas que valdría la pena tenerlo. Entonces, bueno, yo creo que este espacio lo podemos tener para conversar, y me gustaría conocer tu opinión al respecto y saber si crees que esto que hemos conversado o este recorrido que hemos hecho te puede ayudar a construir lo que tienes planeado para pues este proceso de nueva planeación de la práctica pedagógica, que ha sufrido pues desde luego estos cambios debido al contexto histórico que estamos viviendo. Entonces me gustaría pues escucharte, conocer tu opinión al respecto y de que si tienes otras inquietudes que pudiésemos abordar en este momento. Escucha, profe. Te escucho perfectamente, fuerte y claro. No, ahí te perdí. En ese momento te perdí. Apareces como si tuvieras bloqueado ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, que muy chévere la planeación porque además es muy sucinta, ¿no? No es tan amplia en el sentido de abordar tantos temas, sino que va, o sea, al grano, es muy sucinta y muy chévere para manejar, ¿no? Que eso es algo positivo porque a veces uno, la verdad, empieza a buscar muchísimos temas y a guiarse por otras planeaciones, unas cosas larguísimas que al fin de cuentas uno sigue, es un ritmo teórico y la verdad pues no va a propiciar una buena enseñanza, ¿no? A mí me parece que siempre cuando uno resume, cuando uno coloca algunos temas prácticos, es como más chévere, ¿no? A la hora de manejar con los estudiantes. Sí, yo creo que hay dos elementos que siempre es bueno incluir
la lectura. La lectura es muy importante. Ahora, no tienen que ser grandes textos. Por ejemplo, yo te decía que el libro de El mundo de Sofía, por ejemplo, es un libro que se puede trabajar durante todo el año. Es decir, no tiene que ser, porque entonces el estudiante lo que va a hacer es leerlo forzado, a veces sin comprenderlo, sin disfrutarlo, y finalmente lo que termina es odiando la filosofía, odiando la lectura, y esa no es la idea. Ahora, cuando el estudiante siente que el profesor lee con él, pues es mucho más divertido, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que te hablaba, por ejemplo, de lecturas dirigidas. Vamos a hacer una lectura sobre esto. Cortas, puede ser, bueno, lo que pasa es que yo te di los enlaces de algunas lecturas que son, bueno, son de 5 páginas, pero son lecturas que te dan para 3 clases, ¿no? Porque hay que detenerse, hay que explicar, hay que subrayar. Y si llevas la metodología del diario, va a ser mucho más fácil que el estudiante, por ejemplo, ponga la frase que más le llamó la atención, la idea que tuvo allí. Va a ser mucho más sabroso para él, incluso y mucho más ameno, ¿cierto? Y como te decía, los jóvenes ahora, nuestras generaciones son generaciones profundamente visuales. Por tanto, el tema del cine aquí es muy importante. El cine Claro, te va a ayudar muchísimo. no, que ahora que hablamos acerca del diario de Sofía, pues recuerdo que la profe que tuve en el grado décimo, pues nos lo puso a leer, ¿no? Imagínense, y uno pues con esa aburrición, y luego nos mostró la película y ahí pues, bueno, es chévere porque uno de cierta manera pues uno capta y uno más o menos hace reflexiones en cuanto a esos trabajos, pero yo digo que el diario de filosofía es un libro que se le ha dado un mal uso, en el Sí, sentido de que puede ser allí mismo puede ser una herramienta de planeación para el docente, de sí, cómo convertir ese libro, así como usted lo dice, que para todo el año una planeación para ir leyendo, retroalimentando, pero a la vez planeando la clase referente a los temas que allí, porque allí es el recuento de la historia de la filosofía. exactamente. Entonces, por eso te digo, es decir, la literatura es importante, los textos son importantes, pero sobre todo, yo creo que la dirección y el acompañamiento. El estudiante tiene que llegar a la clase convencido de que hoy va a aprender algo nuevo y que no va a sentir esa presión que sienten a veces de que tengo que responder por este libro, ¿no? Además hay que buscar estrategias de lectura con ellos. Yo creo que es importante eso. Ahora, la lectura no es solamente el texto, también hay lecturas del contexto, también hay lecturas de imágenes, también hay lecturas de casos, eso es importante. Por eso te proponía, bueno, vamos a hacer una conversación sobre esto, vamos a hacer tal cosa, y así pues se hace mucho más fácil para el docente también, en el sentido de que pues prepara algo para toda la semana y sabe que de ahí va a salir un conocimiento, ¿no? No es el tema de abordar todos los autores, pues jamás acabarías. O sea, no te bastarían 2 años, décimo ya, para abarcar todos los grandes núcleos temáticos o los grandes autores de la filosofía. Bueno, incluso una licenciatura queda corta para abordar todos los pensadores, ¿me entiendes? Pero sí es importante el acercamiento a los más importantes con las ideas más relevantes en cada uno de ellos, ¿cierto? Y como te decía, yo creo que con la estructura que pues, te he organizado con lo del cine, con la referencia a las películas, pues es mucho más fácil construir, por ejemplo, un cineforo. Piénsese en la película En Nombre de la Rosa. En Nombre de la Rosa es una película que la han puesto incluso a trabajar en epistemología, en muchas áreas de epistemología, porque tiene un proceso de investigación sumamente interesante para el contexto en el cual se desarrolla. Se desarrolla en la Edad Media y tiene un proceso de investigación que era la manera de la investigación que se puede entender como que vamos desde cositas particulares a una cosa general, ¿cierto? Él va siguiendo rastros, huellas, que el caballo de Brunilo, el pelo de Brunilo, el caballo que quedó por aquí, que la huella esta, pero esta huella está muy profunda porque probablemente es una huella que está inversa, lo que quiere decir que la persona cargaba algo e iba hacia atrás, ¿no? Entonces, son los análisis que comienzan a hacer, es un método inductivo. Entonces, es muy interesante. Aparte de eso,
te va a recrear, te va a mostrar cómo era la vida medieval. No sé si conoces la película, ¿la conoces? Sí, Ah, sí, bueno, bro. entonces y si tienes la posibilidad de leer el libro a nivel personal, es un libro riquísimo, es delicioso, tiene muchas partes en latín, como te decía, está hecho en estructura, pero vale la pena. No sé si tienes alguna duda o alguna inquietud al respecto. El micrófono, por favor, que no te escuche. ¿Lo tienes desactivado? Ok, todavía sigue desactivado. Y ahora sí. Ahora sí, muy bien. Sí, que me faltaba por comentarle que acá nos piden que entreguemos ese diseño de esas sesiones didácticas en una estructura de hexágono pedagógico. A mí se me olvidó ayer pues avisarle acerca de qué más o menos, porque la verdad pues no tengo idea, apenas voy a empezar a investigar acerca de un hexágono pedagógico, entonces no sé si usted sabe No, algo sobre esa no tengo estructura. idea, no tengo idea sobre esa estructura. No sé a qué se refiere él con el hexágono, ¿no? No sé, te mentiría si te dijera que, pues sé que el hexágono es una figura geométrica que tiene 6 partes, pero no sé a cuáles 6 se divide o a qué dimensiones. Sí, Probablemente él te está buscando de un tema que tenga 6 dimensiones en las cuales se puede poner. Yo creo que no creo que sea tan complicado, habría que buscar, ¿cierto? sí, que consultar acerca de qué es la herramienta esa del hexágono pedagógico. Muy interesante, ¿cierto? Y podría ser, pero yo creo que eh, se te va a hacer mucho más fácil si se toma un tema y se divide en 6 dimensiones, sería fantástico, ¿no? Con una dimensión Pero, didáctica, por ejemplo, lúdica, no sé cómo será la cosa. exacto. Y luego nos pone en el tercer punto, presente la secuencia didáctica de cada sesión de clase. Ah, O bueno, sea, primero, entonces, sí, que la entreguemos como, me imagino, como en que el diseño, me imagino que será el hexágono, no la figura, sí, pero obviamente sí eh, tendrá. pero supongo que tiene que ver mucho con la estructura de cómo vas a, no solamente la estructura de diseño, sino la estructura en cómo se va a mostrar la clase, ¿no? Sí, Entonces, es hacer decir, por práctica. momentos, es muy importante tener clara la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un primer momento, mira que cómo comenzamos la clase hoy. El tema, no, el título, ¿cierto? Didáctica, vamos a hablar primero de qué, vamos a tener primero una contextualización, es decir, vamos a hacer un diagnóstico del área, cómo llegan los pelados a décimo para recibir filosofía. Después, y a partir como de la experiencia que yo he tenido en la enseñanza, ¿cuáles son los principales temas? ¿No? Es decir, eso lo fui yo aprendiendo. De hecho, muchos de los diseños de estos temas, digamos que fueron diseños míos, ¿no? En el sentido de que yo dije, bueno, es que esto tiene una cantidad de cosas que a la hora de la verdad y a veces en muchas instituciones educativas meten la democracia con una cantidad, no, vamos a separar y vamos a dejar lo que es más importante filosóficamente hablando, ¿cierto? Y luego, digamos que las conclusiones o al final, que eso es importante siempre hacerlo, entonces no creo que sea tan complicado siempre y cuando tengas en cuenta cuál va a ser ese modelo. Si encuentro algo, pues te lo enviaré anexo, pero mi promesa ahora es enviarte directamente Las las diapositivas. diapositivas y el Sí, texto será el de favor. historia de la filosofía que ya te lo voy a mandar. Listo. Ah, listo, profe, sí. Bueno, pues entonces ha sido un placer eh, en estos 50 minutos de conversación. Seguimos en contacto y ahora mismo te mando entonces, hago el envío de las diapositivas. Te agradezco mucho la preocupación, la paciencia también y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias por el rato y por el intercambio de saberes. Voy a Ok, buscar profe, lo del te modelo. escribo, me comunico por WhatsApp ahora para unas cositas que tengo que... Perfecto, está bien. Bueno, Ah, bueno, listo. entonces Gracias. voy a detener aquí la grabación